cordial saludo. Hoy queremos presentar de manera sencilla el método fenomenológico en la investigación educativa. Los integrantes de este grupo, que va a ser el análisis del método fenomenológico en la investigación educativa, son Wilson Meneses, Toro Patricia, Escobar Alba, Narváez Luz Angélica y Narváez Andrea Elizabeth. Esto con el fin de que esta investigación o esta interpretación que se haga de este método fenomenológico permita o nos invita como tal a hacer énfasis en la experiencia tal como la vivimos antes de interpretarla o hacer juicios apresurados. Lo que intenta la fenomenología es volver a las cosas mismas, es decir, que los sujetos tengan la posibilidad, en este caso, de experimentar. La teoría es importante, pero dentro de este método es más importante como tal la experiencia. Orígenes filosóficos de la fenomenología. Para comprender el origen del método fenomenológico, debemos situarnos en el contexto intelectual de finales del siglo XIX, cuando Edmund Husserl advierte que tanto el positivismo como el psicologismo están debilitados o hay algo que está sucediendo ahí y sobre todo la posibilidad de un conocimiento verdaderamente riguroso. Ante esto, Husserl plantea un proyecto radical. En este caso, volver a la experiencia misma anterior a cualquier explicación científica o interpretación teórica, inspirado por la acción de la intencionalidad de Brentano. Husserl concibe la conciencia no como un contenedor, sino como un acto que siempre se dirige hacia algo. Esto lo lleva a formular su método, la epoché, o suspensión de juicios, que permite acceder a la experiencia pura y a la reducción fenomenológica, con lo cual busca describir las estructuras esenciales de los fenómenos. También debemos mencionar a Martin Heidegger, discípulo de Husserl, quien transformó la fenomenología al orientarla hacia la comprensión del ser y la existencia humana, dando así origen a la fenomenología hermenéutica. Desde esta perspectiva, toda experiencia debe interpretarse en relación con el contexto vital del sujeto, pues la existencia está siempre inmersa en redes de historia, de cultura y de convivencia con otros. En el ámbito educativo, este enfoque permite profundizar en cómo docentes y estudiantes dan significado a sus vivencias desde su propio ser en el mundo. También la fenomenología hermenéutica nos propone aspectos importantes como que la experiencia humana es inseparable del contexto. El ser humano solo puede comprenderse en relación con el mundo, su cultura y sus significados. También la existencia es compartida con otros. Nos construimos exactamente en convivencia con los demás. Y comprender es interpretar desde el contexto del sujeto. Entonces la fenomenología hermenéutica sostiene que toda experiencia implica interpretación construida de manera situada y cointerpretada entre investigador y participantes. La fenomenología en la educación. Aguirre y Jaramillo 2012 manifiestan que el método contribuye de modo privilegiado al conocimiento de las realidades escolares, en especial a las vivencias de los actores del proceso educativo. Es así como se privilegia la voz y la experiencia de estos actores para contribuir y otorgar sentido a sus experiencias de enseñanza y aprendizaje. Muchos investigadores de la pedagogía utilizan este método, ya que permite una mirada que integra la teoría, la práctica y el sentido desde la percepción de los testimonios directos de los actores educativos para generar nuevos conocimientos, nuevas reflexiones y nueva teoría. Principios fundamentales fenomenológicos. La apogea. Descripción del fenómeno. Se deben describir los hechos, las opiniones y formas de pensar del sujeto ante el fenómeno. Suspensión deliberada de los prejuicios y preconceptos. El investigador debe abstenerse o prescindir de sus prejuicios o conocimientos. No puede posicionar su pensamiento. Reducción fenomenológica. La abstracción del investigador es la capacidad de extraer las vivencias y experiencias del sujeto y las describe de un modo puro. Revisión según intereses de fenómeno. Revisa datos, los organiza y presenta el fenómeno tal cual se presenta para llegar a su sentido real. Todo esto debe llevar a captar la esencia del fenómeno.
La trascendencia de lo fáctico, que es la subjetividad de los sujetos, a lo eidético, que es descubrir lo esencial de un fenómeno sin modificar su esencia. Los protocolos obtenidos deben trascender. Se estudian los protocolos obtenidos, se reducen y se trascienden. Las categorías previamente se han dimensionado o describen sus propiedades. Lo trascendental está en organizar una estructura global. Predicciones y transformaciones se logran cuando se captan las características esenciales de una realidad. Fases del método fenomenológico. La primera fase es la clarificación de presupuestos. Aquí, el investigador identifica y reconoce sus propias creencias y experiencias previas para evitar que influyan de manera inconsciente en la interpretación de datos, garantizando así la rigurosidad de la investigación. La segunda fase es la recogida de datos. En esta etapa se recopilan las experiencias de los participantes mediante entrevistas, grupos focales u observaciones directas. El objetivo es acceder a la vivencia tal como la experimentan los participantes. En la tercera fase es el análisis fenomenológico. En este momento se examinan los datos a fondo para identificar significados, patrones y elementos esenciales que permitan comprender la experiencia desde adentro. Finalmente está la escritura fenomenológica. Aquí el investigador elabora una narrativa clara y reflexiva que sintetiza la esencia de las experiencias vividas, comunicando los hallazgos de manera accesible y fiel a lo expresado por los participantes. En conjunto, estas fases nos permiten una comprensión profunda y auténtica del fenómeno estudiado. Aplicaciones en la investigación educativa. El método fenomenológico tiene aplicaciones muy valiosas en la investigación educativa porque permite comprender cómo viven las experiencias dentro del aula. En primer lugar, nos ayuda a entender cómo los estudiantes experimentan el aprendizaje y qué sentimientos o significados construyen alrededor de él. También permite analizar cómo viven las metodologías activas como el aprendizaje basado en problemas, el cooperativismo o los enfoques STEAM. Otra aplicación clave es identificar cómo los estudiantes identifican los sentidos educativos que atribuyen a participar, resolver problemas o estudiar diferentes tipos de conocimiento. Además, este método permite explorar experiencias del docente, sus retos y decisiones, así como estudiar fenómenos efectivos como la motivación o la ansiedad en diferentes conocimientos. Finalmente, contribuye a comprender las dinámicas de convivencia y la percepción del clima escolar. De manera más amplia, la fenomenología también aplica en otros campos como la psicología, la salud, el trabajo social y las organizaciones, para estudiar las emociones, experiencias de pacientes, procesos comunitarios o vivencias laborales. En todos estos contextos su fortaleza es la misma, comprender la experiencia humana desde la voz de quienes la viven. La fenomenología hermenéutica tiene sus orígenes con Martin Heidegger. Aquí se nos plantea que mientras la fenomenología se centra en describir esas realidades vivenciales de los sujetos, la hermenéutica aparece para permitir profundizar sobre esas realidades y reflexionar sobre esos significados de las vivencias. De esta manera se abren nuevas dimensiones más simbólicas, más subjetivas y también situadas de los sujetos investigados. De ahí que es importante ese diálogo constante y ético entre el investigador y el informante, ya que esto nos permite construir un nuevo conocimiento que beneficiará a la educación. El método fenomenológico tiene retos y consideraciones éticas. Tenemos tres importantes. Distancia crítica es mantener el equilibrio entre la empatía comprensiva que tiene el investigador con el fenómeno y la distancia analítica necesaria para evitar los sesgos interpretativos. Como segundo, tenemos la confidencialidad, que es garantizar el respeto absoluto, la protección y confidencialidad de las experiencias personales que compartan los participantes de dicha investigación. Y el tercero es la diversidad de las vivencias, es reconocer y valorar la complejidad y multiplicidad de las experiencias educativas en su singularidad irrepetible.
En conclusión, el método fenomenológico es una herramienta poderosa porque nos permite acceder a la esencia de las experiencias humanas. Su énfasis no está en medir ni explicar causas, sino en comprender los significados profundos que las personas atribuyen a lo que vive. Esto se convierte en un método, en una vía para producir conocimiento más humano, más contextualizado. Además, la fenomenología destaca la importancia de suspender prejuicios, teorías previas mediante el EPOG, para poder escuchar la voz auténtica de los participantes, aunque implica retos como la necesidad del rigor imperativo y la necesidad ética. Sus beneficios son evidentes: permite comprender fenómenos complejos, orienta hacia prácticas educativas de salud y de intervención social, y facilita decisiones más conscientes y ajustables a la realidad de las personas. Por ello, se considera un enfoque altamente valioso para quienes investigamos experiencias humanas en profundidad.